El día de hoy vamos a hablar de la gracia preveniente y quiero, ¿verdad? Ahora que yo estoy tocando este punto teológico, desde el punto de vista teológico, quiero que aprendamos, hermanos, a conocer la diferencia entre lo que es la teología y la doctrina. ¿Qué diferencia hay? Principalmente la teología es fundamentalmente el proceso de estudio y el pensamiento formal sobre lo divino y la fe. Esto viene del griego theos, Dios, logos, palabra o estudio. Es el estudio de Dios y las cosas relacionadas con Dios o la religión. Entonces, podemos decir en el enfoque que es la disciplina o la ciencia que busca comprender, analizar, sistematizar y explicar las verdades reveladas o las creencias religiosas. Es como la ciencia misma, la teología, es el esfuerzo por responder al por qué y al cómo de las creencias, hermanos. ¿Por qué creo yo esto? Entonces, la teología profundiza por qué usted debe de creer en esta doctrina. Pero usted se preguntará, ¿pero qué es la doctrina? Y entonces, ¿qué cosa es doctrina? La doctrina, amados hermanos, es el resultado de ese estudio teológico. Son las afirmaciones y enseñanzas concretas. Significa instrucción o enseñanza. Son las creencias fundamentales o principios que se afirman como verdaderos dentro de un sistema de fe. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que al analizar teología y doctrina, estas van unidas. Pero debemos de saber que sin la teología, sin el descubrimiento, sin el escudriñamiento de la teología, ¿cómo podríamos nosotros conocer la doctrina? ¿O cómo podría yo creer en estos artículos de fe si no conozco la profundidad de ellos? Entonces, el propósito ahora de nuestra iglesia es, hermanos, llevar a cabo esta enseñanza basada en la profundidad teológica de lo que significa la gracia preveniente. Entonces, nosotros, amados hermanos, vivimos en un mundo donde muchos piensan que la salvación comienza con el esfuerzo humano. Muchos dicen, yo busqué a Dios, yo decidí seguir a Cristo. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia nos enseña algo más profundo y más hermoso. Antes de que el hombre busque a Dios, Dios ya lo ha buscado a él. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos las gracias por la oportunidad que nos da de esta enseñanza, poderla impartir a su pueblo. Que la sabiduría, Señor, venga del Espíritu Santo y no de mí. Que venga, Señor, la inteligencia del Espíritu Santo y no de mí. Que venga, Señor, tu poder del Espíritu Santo y no de mí. Que venga, Señor, todo el gozo de parte del Espíritu Santo a tu pueblo, llenándonos de gracia, de bondad y amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Amados hermanos, realmente ustedes creo que escucharon la diferencia entre teología y doctrina, ¿verdad? Entonces, al escuchar esa diferencia, podemos nosotros ahora entender cuál es el propósito de los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno. Es de que nosotros, hermanos, podamos conocer a profundidad en lo que creemos, por qué lo creemos, cuál es su origen y cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender de que antes de que el hombre busque a Dios, Dios ya lo ha buscado a él.
Y esa acción, hermanos, anticipada, ese amor que se adelanta al arrepentimiento y que nos atrae hacia Cristo, es lo que llamamos gracia preveniente. Dice el artículo de fe número 7 en el Manual Nazareno lo siguiente. Se lo voy a leer lo que dice, ¿verdad? Literal. Creemos que la gracia de Dios por medio de Jesucristo se concede gratuitamente a todas las personas, capacitando a todos los que quieran para volverse del pecado a la justicia, creer en Jesucristo, recibir perdón y limpieza del pecado y seguir las buenas obras agradables y aceptables ante Él. Creemos también que la creación de la raza humana a la imagen de Dios incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal y que por tanto los seres humanos fueron hechos moralmente responsables, que a través de la caída de Adán ellos se depravaron de tal modo que ahora por ellos mismos y por su propia capacidad natural y obras no pueden volverse a la fe e invocar a Dios. Es imposible que el hombre por medio de él mismo pueda invocar a Dios, hermano. No se puede invocar a Dios si no es por medio de la gracia preveniente y el arrepentimiento en el cual se manifiesta el Espíritu Santo para poder llevar esa oración ante el Padre Celestial. Muy bien, dicho esto, Dios no espera que el hombre caído dé el primer paso, hermano. Él lo da primero, tocando el corazón, despertando la conciencia y guiando al pecador al encuentro con su Salvador. Esta enseñanza que hoy voy a impartir, hermano, nos ayudará a comprender cómo la gracia de Dios opera antes de la conversión, preparando el camino para la salvación. En primer lugar, el término preveniente viene del latín pravenire, que significa venir antes. Por tanto, gracia preveniente es la gracia que viene antes de la salvación. Atención, antes de la salvación. Es decir, la acción inicial de Dios en el corazón humano que prepara y dispone al hombre para responder al Evangelio. ¿Qué significa esto? Podemos decir que el Espíritu Santo prepara primeramente al hombre para recibir esa gracia. Primero recibe esa gracia, que es la puerta grande, que es Jesucristo. Pero este hombre, ¿cómo se prepara, hermano? Este hombre se prepara cuando reconoce desde su interior su condición humana. Hermanos, cuando el hombre está en Cristo Jesús, cuando dice que está en Cristo Jesús y no da muestras de que Cristo mora en su vida, eso significa, hermanos, de que realmente el Espíritu Santo no lo ha tocado a través de esa gracia preveniente. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible eso si en la iglesia son millones los que cantan y alaban al Señor? Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que realmente el llamado del Espíritu Santo se da en aquellos que le han abierto su corazón al Señor y que Dios ha llegado a ellos por medio del llamamiento del Espíritu Santo. Ha sido tocado antes de que este hombre vaya a ser arrepentido. Mientras no haya ese toque, no se procede al arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento sin que antes haya tocado el Espíritu Santo al hombre.
Entonces, lo prepara y dispone al hombre para responder al evangelio, hermanos. Entonces, aquí, ¿cuál es el fundamento teológico? Dios, hermanos, en su misericordia, no abandona al hombre en su estado de pecado, sino que inicia el proceso de redención, atrayéndolo hacia Cristo. Esta gracia no salva por sí misma. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta y lo anotemos. La gracia preveniente no salva por sí misma, sino que abre la puerta, ilumina la mente y mueve la voluntad hacia la fe. Eso nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo deja claro que incluso la fe misma es un don de Dios. Antes de creer, la gracia ya está obrando. Qué precioso, hermano. Qué trabajo más hermoso que hace nuestro Dios por medio del Espíritu Santo en la vida del hombre, cuando llega con ternura y amor acercándosele a él. Y ese hombre no deja, y ese hombre es contagiado por la ternura del Espíritu Santo hasta que muere. Siempre va a estar en el Hijo de Dios reinando esa ternura tocada por el Espíritu Santo. Entonces, la condición del hombre sin la gracia preveniente es algo, hermanos, triste y lamentable, está muerto. El hombre, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La humanidad caída, hermanos, no tiene la capacidad natural de buscar a Dios. La muerte espiritual impide toda iniciativa hacia Él. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, pastor, ¿quiere decir que los millones que profesan otras religiones están entonces muertos? Déjeme decirle, amados hermanos, que todo aquel que no ha venido a Cristo y no ha sido tocado por el Espíritu Santo, hermanos, y no ha sido preparado para esa gracia preveniente, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces usted dirá, pastor, entonces son millones los que no se van a salvar. Efectivamente, hermanos, van a ser millones, miles de millones que no se salvarán. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo llegue al hombre sin que el hombre lo busque. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando el Espíritu Santo toca, convierte al hombre, lo transforma y lo hace una verdadera criatura en Cristo Jesús. No necesita esta persona, hermano, nunca más volver al pecado. El que es tocado verdaderamente por el Espíritu Santo nunca vuelve al pecado, lo olvida para siempre. Incluso, hermanos, escuché un testimonio de una persona con más de 40 años de ser diaconisa y aceptó a Cristo cuando le hicieron el llamado, porque dijo, 40 años yo estaba de diaconisa, participaba en todo y hasta había enseñado la palabra, pero hermanos, realmente, dijo ella, nunca había aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Porque aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es verdaderamente, hermanos, sentirlo de verdad en nuestro corazón, vivirlo y olvidar la vida vieja para siempre.
vivir una nueva vida en amor pleno para la obra de Dios, para su reino, hermano, para sus hijos. Entonces, ella aceptó a Cristo después de 40 años de ser diaconisa. Realmente Cristo no había estado en ella reinando durante esos 40 años. Hermanos, el testimonio como hijos de Dios es patentizado cuando hay amor en su vida, cuando hay amor en nuestras vidas, cuando hay verdadero amor, realmente se siente que Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:10-11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La depravación humana, hermanos, es total. Por tanto, Dios debe actuar primero para despertar el alma y traerla a la conciencia de su necesidad. Entonces, veamos la maravillosa obra de la gracia preveniente en el corazón humano. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era esa luz verdadera? Cristo Jesús. Ilumina la mente, hermano. Cristo, la luz del mundo, ilumina la conciencia de todos los hombres, dándole la capacidad de percibir lo bueno y lo malo. Esa luz bella, preciosa, es la que Cristo un día, hermanos, vino a nosotros y nos tocó. Y por eso cada vez que hacemos un llamamiento en la iglesia, hermano, venga, perdone a su hermano. Hermano, aunque no le ha hecho nada a su hermano, vaya y abrácelo y que le perdone y perdónelo usted. Porque ese es un gesto, hermano, de romper cadenas y limpiar nuestras conciencias, aunque la tenga limpia. Pero esa es parte de purificarnos mucho más todavía, porque la Biblia dice en el libro de Daniel, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Por lo tanto, aunque estemos limpios, abracemos a nuestro hermano y pidámosle perdón o digámosle yo te amo en Cristo Jesús. Vamos a comenzar a hacer esas prácticas en la iglesia. Después de cada sermón nos vamos a abrazar y nos vamos a decir, hermano, perdóneme. Sí, hermano, yo no me he hecho nada, pero no importa. Pero perdóneme. Perdóneme si alguna vez pensé mal o si pienso hacerlo algún día. Desde ya, perdóneme. Y eso nos ayudará a fortalecernos en la vida espiritual. Debemos despertar nuestra conciencia y la necesidad espiritual. Eso se llama despertar nuestras conciencias y la necesidad espiritual. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ve, hermano, ven ustedes lo hermoso y lo maravilloso de perdonarnos siempre, de abrazarnos, de disculparnos, porque Él, hermano, quiere que tengamos juicio. El hombre de juicio es aquel que usa la palabra de Dios a cada momento en su vida con sabiduría. El Espíritu Santo convence al corazón humano ante la conversión. Es la gracia preveniente actuando para mostrar la necesidad de arrepentimiento. Entonces usted dirá, ¿la gracia preveniente se obtiene solamente cuando nos arrepentimos? La gracia preveniente está presente en nuestras vidas a cada momento, hermano, porque es la que nos lleva al arrepentimiento. ¿O acaso nosotros no nos arrepentimos todos los días de lo que hacemos? ¿Acaso cree usted que tiene un salvoconducto para siempre? ¿O acaso tenemos una inmunidad de que ya no necesitamos de arrepentirnos? Necesitamos arrepentirnos todos los días, hermano.
de nuestros pecados y arrepentirnos de verdad. Porque, ¿sabe qué, hermano? Solo se arrepiente el que es tocado por el Espíritu Santo. Ese es el que se arrepiente. Entonces, atrae al pecador hacia nosotros. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esta atracción no es forzada, sino amorosa. Dios toca el corazón y lo impulsa libremente a responder. Dios toca con ternura, hermanos. Todos los días me toca a mí el Señor, toca a cada uno de ustedes también el Señor todos los días. Es por esa razón que están aquí reunidos hoy. ¿Por qué? Estamos reunidos porque queremos que el Señor nos toque una vez más. Dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Él da la capacidad de responder al llamado. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amados hermanos, Dios nos llama, el hombre responde, pero sin ese llamado previo, el corazón humano permanecería totalmente cerrado, hermético. Damos la gloria a Dios porque el Señor llama al hombre a través de su gracia preveniente. Podemos ver ejemplo, Adán y Eva en Génesis 3 del 8 al 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Después del pecado, hermano, Dios fue quien buscó al hombre, no el hombre a Dios. Después del pecado, Dios buscó al hombre, no el hombre a Dios. Pero fue después del pecado. El hijo pródigo, en Lucas 15, del 17 al 20, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Volviendo en sí es una iluminación de la gracia preveniente que despertó su conciencia antes del regreso, hermano. Saulo de Tarso, en Hechos 9, del 3 al 6, y yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cristo, hermano, interviene soberanamente antes de que Saulo quisiera y piense en convertirse. Qué maravilloso llamado que Dios hace. ¿Y cuál es entonces el propósito de la gracia preveniente? Preparar el terreno para la conversión, preparar el terreno para el arrepentimiento, preparar el terreno, hermanos, para reconocer nuestros pecados. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios no fuerza, sino atrae amorosamente al alma que elija libremente su gracia. Revelar el amor universal de Dios es algo hermoso, porque la gracia preveniente abre la puerta universal a toda la humanidad. No es solamente a los escogidos, es a todos que abre esa enorme puerta. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gracia preveniente muestra que la iniciativa divina es universal, extendida a todos los hombres, amados hermanos. Reconozcamos, amados hermanos, que nuestra salvación es completamente por gracia. Ninguno puede gloriarse de haber decidido solo. Fue Dios quien inició el proceso. Evangelizar con esperanza, aunque el corazón del hombre parezca endurecido, la gracia preveniente está obrando antes que la palabra sea predicada. El hombre responde con gratitud. Si Dios nos buscó primero, debemos de vivir para Él con gratitud y obediencia. Amados hermanos, la gracia preveniente nos recuerda que Dios nunca deja de amar, ni siquiera al pecador más alejado. Él inicia, sostiene y culmina la obra de salvación. Y si hoy necesitamos nosotros, hermanos, nuevamente
abrirle el corazón a Cristo, abrámoselo, hermanos. No esperemos más. No seamos soberbios, orgullosos. ¿Que quiénes somos nosotros para ser así? Somos nada, hermanos, somos frágiles. Por lo tanto, hermanos, el deseo de que tenga usted de acercarse a Dios no es casualidad, es su gracia que le ha estado buscando hasta hoy. Démosle lugar al Señor. El Señor nos está trayendo con cuerdas de amor, hermanos. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amados hermanos, es el momento de que nosotros busquemos del Señor. Es el momento de que nosotros ahora demos un paso al arrepentimiento, hermano. Al arrepentimiento verdadero. ¿Y cuántos quisiéramos hacerlo? Dígame, ¿cuántos los que estamos aquí hoy quisiéramos hacerlo, hermano? Podemos nosotros venir a Cristo y decirle: Señor, permite que yo abra mi corazón a ti. Déjeme decirle también, hermano, que esta doctrina de la gracia preveniente fue estudiada y analizada primeramente por un hombre, un siervo de Dios, que se llamó la gracia preveniente, el hombre. El hombre dice la gracia preveniente. El hombre, aunque caído, es capacitado por la gracia de Dios previa a la fe para poder responder al llamado de salvación, pudiendo libremente creer o resistirse. Le da libertad de elegir. Dios escoge a aquellos que según su presencia, previo conocimiento, habían de creer en Cristo. Es una expiación ilimitada. Cristo murió por toda la humanidad. Él vino para salvarnos y solamente esa salvación se va a aplicar en los que creen. Pero el hombre puede resistir la gracia también, a como la puede escoger. Para el siglo XVIII, en el año 1703 a 1791, que fue el gran teólogo y predicador británico, fundador del metodismo, Juan Wesley. Juan Wesley acogió la doctrina de la gracia preveniente y la santidad, centrándose en una fe personal y la posibilidad de que todos sean salvos. Creía que esta gracia permite a todas las personas responder al evangelio, salvos por fe. Se enfatiza la experiencia personal de la salvación, la conversión y la importancia del testimonio del Espíritu y la entera santificación. Porque es una doctrina bíblica, es una doctrina basada en las sagradas escrituras. Tenemos, hermanos, 3 preguntas el día de hoy. 3 preguntas teológicas que han sido escogidas con el propósito de que podamos nosotros aprender de lo que es esta gracia preciosa, preveniente en nuestras vidas. ¿Por qué la Iglesia del Nazareno cree en la gracia preveniente como uno de sus artículos de fe? ¿Quién es la que va a hacer la primera pregunta? ¿Quién será? Yo la hago, pastor. Bueno, usted ya ha explicado acerca de la gracia preveniente, que es antes de la salvación. ¿De qué manera la gracia preveniente actúa en el ser humano antes de su conversión? ¿Y cómo prepara el corazón para responder al llamado de Dios? ¡Oh, aleluya! Miren que esa es una pregunta teológica, hermanos. ¿De qué manera la gracia preveniente, de qué manera la gracia preveniente actúa en el ser humano antes de su conversión? ¿Y cómo prepara el corazón para responder al llamado de Dios? ¡Wow! Entonces, la respuesta es: la gracia preveniente actúa en el ser humano antes de su conversión como la obra inicial del Espíritu Santo. Ese precioso, bello y amoroso y glorioso Espíritu Santo que despierta, convence y dispone el corazón
para responder al llamado de Dios. Esto, hermanos, no produce aún la salvación. Acordemos lo que estudiamos hoy. Aún no produce la salvación, la gracia preveniente, pero prepara el alma para recibirla, inclinando la voluntad hacia el arrepentimiento y la fe. Esto está basado en el libro de Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo muestra, hermanos, que todo impulso hacia Dios nace de su iniciativa, no del mérito humano. La gracia preveniente obra internamente para suscitar el querer, es decir, el deseo de volverse a Dios, hermanos, y el hacer, que es la capacidad de responder al Evangelio. Así, el corazón endurecido por el pecado es ablandado y despertado por la acción divina, preparando al ser humano para hacer libremente la salvación ofrecida en Cristo, aceptarla. Hermanos, qué hermoso que el Señor nos abra nuestro corazón una vez más y le digamos hoy: Señor, abre mi corazón, que yo te quiero aceptar siempre en mi vida. Abrámosle nuestro corazón a Él, hermanos, con amor, que Él quiere entrar y quiere ablandar mi corazón endurecido. Él lo quiere hacer, hermano, hoy. No lo endurezca, por favor, hermano. Abramos nuestro corazón al Señor. Yo espero que esta pregunta haya sido una pregunta, hermano, que llegue al corazón, esta respuesta, perdón, y la pregunta y la respuesta llegue al corazón de cada uno de nosotros. Que nos impulse a abrirle el corazón a nuestro Dios. Tomemos la iniciativa hoy. Hoy, antes de acostarnos, le digamos al Señor: Señor, por favor, entra en mi corazón, transfórmame, cámbiame, hazme verdadero para ti. Hagámoslo, hermano, porque si hoy es el último día de nuestra vida, pues hoy partimos con Él. Vamos con la pregunta número 2. La sierva que tiene la pregunta número 2, que por favor. Gracias, pastor. Amén, hermana. Gracias, hermana Elsa, por participar de esa pregunta. Hermana Zoilita, me pareció que esa bola la conozco. Amén, pastor. Mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la gracia preveniente y otras manifestaciones de la gracia divina, como la gracia justificante o la santificante? Gloria a Dios. Amén. Que son preguntas sólidas, hermanos. Son preguntas bien sólidas, teológicas, porque llevan profundidad del conocimiento de Dios. Profundizan a Dios. Dice: ¿cuál es la diferencia, pregunta hermana Zoilita, entre la gracia preveniente y otras manifestaciones de la gracia divina? Aprendamos esto, porque aquí viene algo que vamos a aprender todos. ¿Cómo la gracia justificante o la santificante? Entonces, la respuesta, hermanos: la gracia preveniente es la acción inicial de Dios que precede a la conversión, despertando al ser humano para que pueda responder al llamado divino. En cambio, la gracia justificante. ¿Ustedes habían oído hablar de la gracia justificante? Es que estamos aprendiendo cosas nuevas. Hablamos de la gracia preveniente, pero ahora la gracia preveniente es la acción inicial de Dios que precede a la conversión. O sea, antes del arrepentimiento es la gracia preveniente. Ahora, despertando al ser humano para que pueda responder al llamado divino. En cambio, la gracia justificante actúa en el momento de la fe. ¡Qué hermoso, hermano! La gracia justificante actúa en el momento de la fe, perdonando los pecados y declarando justo al creyente. Lo que nosotros llamaríamos la justificación. ¡Oh, gloria a Dios!
Gloria a Dios. Eso nos dice Romanos 5:1, hermano. En la gracia justificante. ¿Y la gracia santificante qué es entonces? La gracia santificante continúa después transformando el carácter del creyente a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Porque entonces esa gracia santificante, hermano, me va transformando día en día, de gloria en gloria, cada día, transformando mi vida al carácter, a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 tiene su base, esa gracia santificante. ¿Estamos santificándonos nosotros hoy? Sí, porque cada vez que estudiamos su palabra, nos santificamos, amados hermanos. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Entonces, este texto, hermanos, muestra la gracia prevenente en acción. Dios inicia en el corazón humano tanto el deseo, el querer, como la capacidad, el hacer, de responderle, preparando el camino para la justificación y la santificación posterior. Por eso dije al inicio, hermano, cuando hay una conversión verdadera, desde un inicio se ve brillar la luz de Cristo en la vida de este creyente. Desde que este creyente aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, esa luz va a brillar por la eternidad, en Él, por siempre. Hermanos, vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué sierva nos va a hacer la tercera pregunta? Vamos a ver dónde comienza a brillar esa luz. Amén. Que el Señor me les Gloria bendiga a Dios. Todos. Que el Señor me les bendiga a todos, hermanitos. Ok, pastor. La pregunta es, ¿qué papel juega la gracia preveniente en la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano? ¿Ves? Son preguntas teológicas que nuestras hermanas han ahora, hermanos, expresado con mucho amor, porque hay interés, porque no son preguntas comunes, hermanos, son preguntas esenciales que nos debemos de hacer como hijos de Dios, anotarlas. ¿Qué papel juega la gracia preveniente en la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano? Mucho se habla del albedrío del ser humano, hermano. La respuesta es, la gracia preveniente, amados hermanos, actúa como el punto de encuentro entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Ya que es Dios quien toma la iniciativa para acercarse al hombre. Pero, y aquí viene un pero tremendo, sin anular su libertad para responder. Esto es importante, hermanos. Sin anular su libertad para responder. Porque el hombre no es un autómata, no es un robot. No, el hombre, hermanos, tiene conciencia en sí, un espíritu que Él le dio en el huerto del Edén. Por lo tanto, el hombre puede decidir si acepta ese llamado o no lo acepta. Entonces, Dios en su soberanía ofrece su gracia a todos y el ser humano en su libertad puede aceptarla o resistirla. Perfectamente lo puede hacer. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo produce en nosotros, porque Él nos dio su espíritu, y porque nos dio su espíritu, nosotros podemos decidir si lo aceptamos o no. Él lo dio, porque Filipenses 2:13 dice que Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Como queriendo decir, te puse, yo te llamo y tú decides si quieres aceptar o no. Tú decides.
Tú decides. Este texto, hermano, muestra que es Dios quien obra primero en el corazón, despertando el deseo de buscarle. Produce el querer, pero también permite que el ser humano coopere con esa obra divina como el hacer. Así, la gracia preveniente no suprime la libertad humana, sino que la ilumina y la capacita para responder voluntariamente al llamado de Dios. ¿Quién quiere orar, hermano? Levante su mano con gozo y diga, pastor, yo quiero orar. Hermana Claudia, hermana Claudia. Amén. Bueno, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Señor, Sí, por Señor. esta noche. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí conectados, de permitirnos congregarnos, Señor, de Sí, proveer Señor. espacios, Señor, porque eres tú quien provee estos espacios para que podamos recibir de ti, Señor Santo Dios, para que podamos conocerte, para que podamos, Señor, entender, Señor, que no somos nosotros por nuestras propias fuerzas quienes hemos venido a ti, sino que tu infinita misericordia nos ha alcanzado, Señor, y eres tú quien ha preparado nuestro ser, Señor, para poder aceptarte y poder conocer de ti, Señor, tu verdad en nuestra vida, Señor, y aún continúa, Señor, moldeándonos, Padre amado. Sí, Pero Señor. todo ha sido por ti, Señor. Reconocemos, Señor, que nada, Señor, es por nosotros, Señor. Que en nosotros no hay mérito alguno, que eres tú, Señor, quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Reconocemos, Padre amado, Señor, que eres tú quien ha hecho todo, Padre amado, desde el comienzo. Solo has sido tú, Señor. Por eso eres tú el único digno de gloria, honra y alabanza Sí, siempre. Señor, el único. Por eso, Padre amado, sabemos, Señor, que es a ti, Señor, a quien debemos venir, que eres el Todopoderoso, Señor, a quien le debemos todo, Señor. Que estemos en este momento aquí sentados, Señor, recibiendo, Señor, tu misericordia, recibiendo este amor, porque, Padre amado, recibir tu Señor. palabra es amor puro de parte tuya hacia nosotros. Sí, Señor. Traer esa gran bendición hacia nuestros hogares, Señor. Sí, Esto Señor. solo viene de ti, Señor Santo Dios. De nosotros no, esto no es de fuerza humana, Señor. Esto eres tú, Señor, demostrando cuánto nos amas, Padre amado. Señor. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por Gracias, proveer, Señor, una iglesia para nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de este rebaño, Señor. Sí, Gracias, Señor. Padre eterno, porque no todos gozan de este privilegio, Señor, y a ti te ha placido que nosotros podamos estar aquí. Permite que siempre podamos reconocer esto, Señor, que siempre podamos ver lo mucho, lo grande que eres y lo mucho que nos das, Señor, y lo valioso que es todo esto que pones a nuestra disposición, Señor. Porque eso no es poco, Señor Santo Dios, es grande todo lo que nos das. Señor. Es grande, es de gran bendición para nuestras vidas. Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre eterno, porque un día preparaste nuestros corazones para que tu verdad pudiera reinar en nosotros, Señor. Gracias por un día abrir nuestros ojos espirituales y permitirnos, Señor Santo Dios, entender ese precioso misterio de la venida de Cristo, Señor. Gracias, Padre amado. No podemos más que darte gracias. Tú eres el único digno de suprema alabanza, Señor. Sí, Señor. Y reconocemos, Señor Santo Dios, de que eres tú, Señor, quien seguirá tocando vidas, Señor. Sí, de que eres Señor. tú, Señor, quien preparará nuestros labios para poder hablar tu palabra a Sí, nuestras familias, Señor. a las personas, Señor, que encontremos en el camino, Padre, podamos hablar de ti, invitarlos a la iglesia y que sintamos ese deseo inmenso de que ellos también sean salvos, de que ellos también reciban de esta bendición, Señor, de que un día más personas sean conectados aquí Sí, y acompañándonos en la iglesia, Señor Santo Dios. Sabemos que ese día llegará porque tu misericordia es grande, tú quieres más de nosotros, Señor. Nos das tanto y te damos tan poco, Padre. Perdónanos, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia, por la pereza espiritual. Perdónanos, Padre eterno, por dar tan poco, Señor. Ayúdanos, fortalécenos cada día más, Señor. Señor. Gracias una vez más por esto que nos has dado esta noche. Gracias por tu verdad en nuestra vida. Bendícenos a cada uno de nosotros. Permite que pasemos una buena noche, Señor.
tengamos un hermoso despertar, Señor. Si es tu venida esta noche, pues estaremos gozándonos, Señor Santo Dios, en tu presencia, Señor. Y si no, Padre amado, permite que mañana, ese gran día que nos des, podamos tener este anhelo de hablar de ti, Señor. Sí, Señor. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En tu nombre, Jesucristo maravilloso, hemos orado. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Amén. hermanos.